Ok, Esteban, ahorita te voy a aceptar. Ok, muy bien. Entonces, de esa manera, pues, entonces ahora sí vemos por qué realmente el pH es esa parte importante para poder ver las características de la carne y por qué el pH es el análisis más importante en los productos cárnicos. Entonces, todo ese consumo que tenemos de elevado de glucógeno antes del sacrificio me va a provocar esa carne de FD, transportes largos, ¿sí? Me va a dar esas características como tal. Muy bien. ¿Cuál es la composición de la carne? La carne tiene agua. ¿Se recuerdan cómo está el agua en un alimento? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo se encuentra el agua en un alimento? Creo que está ligada y libre. Agua libre y agua ligada. Muy bien. Ok. Muy bien. Tenemos agua libre y agua ligada. En la carne más o menos anda en un 75%. Eso puede ir más. Aquí estamos hablando de un promedio. ¿Sí? Estamos hablando de que las proteínas pueden ir desde un 18, un 19 hasta un 28% en proteínas. ¿Sí? Yo les preguntaría, ¿cuál es la relación que hay entre agua y proteínas? ¿O cuántas veces más agua que proteínas? ¿Cuántas veces más? Si nos basamos en el mínimo, ingeniero, encontramos que es una relación de 3.95 unidades de agua por cada una de proteínas. Proteínas. Ahora si Ok, nos basamos en lo máximo, sería de 2.68 más o menos, ok, las unidades muy de agua bien. por proteína. Muchas gracias. Entonces estamos ahí en esa parte, ¿verdad? Sí. La grasa puede ir en un 2,5. ¿Han escuchado ustedes grasa intramuscular? ¿Han escuchado esa parte? El marmoleo. El marmoleo, es correcto. La parte esa. Vamos a ver esa grasa que cuando hacemos un corte, por ejemplo, están como especie de pecas, ¿verdad? En la parte esa. Entonces, tenemos grasa más o menos un 2,5, tenemos sustancias no proteicas más o menos en un 3,5%. Esto va a variar en función de qué, en función del tipo animal, la edad, la alimentación, su estado nutricional, de esa manera puede ir variando, ¿sí? Recuérdense que el agua, por ejemplo, lo que decían ustedes, pues el agua la podemos encontrar en agua libre, agua que está ligada, ¿sí? Y las proteínas. ¿De qué están compuestas las proteínas? ¿Se recuerdan? ¿De qué están formadas las proteínas? ¿Quién nos recuerda? Ácidos. Ujú. Ácidos. ¿Qué dicen? ¿Se recuerdan del famoso chon? ¿Sí? César, ¿te recordás? ¿Sí? Sí, sí me recuerdo. Ok, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿verdad? Y contiene otros elementos también como azufre, como fósforo, la parte de lo que es la carne, ¿sí? De esa manera. Ok, muy bien. Las proteínas pues determinan la forma, la estructura de las células y me va dirigiendo todos esos procesos importantes, procesos vitales. Recuérdense que las proteínas son específicas, ¿sí? Cada una de ellas permite a la célula mantener su integridad, me permite poderse ir defendiendo de ciertos agentes externos. Entonces, eso lo vimos nosotros cuando vemos la parte de lo que son las macromoléculas. ¿Se recuerda, Mayrin Beatoro, se recuerda usted
¿Cuáles eran esas proteínas que hablamos? Unas macromoléculas que hay presentes en la carne, Mayri. Mayri no está en la jugada. No, dije, no recuerdo. Ah, bueno, es que no me quiere hablar. Por lo menos dígame, no me recuerdo. Entonces yo digo, sí está en la jugada, pero si no digo, no está en la jugada. Yo luego empiezo a anotar aquí, ¿verdad? ¿Quién está en la jugada? ¿Quién no está? Ok. Córdoba. Tampoco. No, Samuel. tampoco dije. Ok. Por lo menos me moviste la cabeza, vos, Es que Córdoba. no Por lo menos. no se me activaba el Ok, micrófono. ok. Samuel, tampoco. Samuel no está en la jugada. Taira. No, ok. Danilo. Danilo ya dirá, Danilo ya dirá igual que Brando, ya estoy aburrido de ver a este hombre todos los días, ya no, ya quiero que se termine, por lo menos el módulo ya se va a terminar, ¿va? ¿Catú? Laser. No recuerdo, ingeniero. Ok, No es la miosina, la actina, la mioglobina, el colágeno. ahí estamos, de esa manera, ¿verdad? Entonces tenemos que la miosina, ¿y se recuerdan cuál es la función de la miosina? ¿O qué fue lo que yo les dije de la miosina? ¿Te acordás, Alexander? Steven. Alexander Steven o Steven No, Alexander. ingeniero. No. Ok. La que ayuda en la retención de agua. Ah, ok. La retención de La agua. proteína del músculo con mayor capacidad de retención de agua. Capacidad de retención de agua, emulsión y gelificación. Eso es importante en la miosina. ¿Y la actina? ¿Alguien lo recuerda? Enio. Enio Reyes. No recuerdo, ingeniero. Ok, gracias, Enio. ¿Alguien recuerda? Tenían alto valor biológico, creo. Alto valor biológico, ¿sí? Es proteína con alto valor biológico. ¿Por qué? Porque contiene triptófano, contiene cisteína, ¿sí? Tiene un alto valor biológico. ¿Y a qué nos hacía la referencia con ese alto valor biológico? ¿Alguien no recuerda? ¿Qué es alto valor biológico? Capacidad de absorberlo o algo así. Ok, es esa capacidad que tiene el organismo de poder absorber esa proteína como tal, ¿verdad? ¿Sí? Y está la mioglobina también, que yo les comentaba a ustedes que esta mioglobina es como la encargada, ¿sí? Podríamos decirle encargada del color de la carne, pero lo que hace es realmente reflejar, ¿sí? Hace que realmente se pueda reflejar la parte de lo que es el color en la carne, de esa manera. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, pregunta de corto, el viernes recuerden que tenemos el corto. En una carne suave, pálida, exudativa, ¿el pH cómo está? Un poco bajo. Un poco bajo. ¿Y la mioglobina cómo estaría ahí? Baja también. Baja. Y todo lo que pasa con la carne de FD. ¿Qué pasa? Ahí ¿Cómo estamos? está alta la mioglobina Ajá, y el pH ah, también alto. también alto porque se produce ácido láctico. Listo. ¿Se produce ácido láctico o ya se produjo, ya se consumió toda la reserva anteriormente? Ya se consumió toda Ya, ya se anteriormente. consumió. Por lo tanto, no va a haber producción en ese momento de ácido láctico. Por lo tanto, el pH, esto tenemos alto, ¿verdad? ¿Sí? De esa manera. Muy bien. Y también vamos a tener el colágeno. El colágeno nos sirve de función conectiva y de esa manera vamos a tener la parte de eso. Muy importante lo que les decía, y que al terminar ese proceso de sacrificio, ¿qué es lo que sucede? La temperatura va a estar entre 30 hasta 40 grados, una alta humedad. ¿Eso qué me implica? Que hay un sustrato ideal para que pueda haber el crecimiento de microorganismos, ¿sí? Por lo tanto, la temperatura de esa canal
la tengo que bajar. Le tengo que llevar a la refrigeración. La canal es el cuerpo del animal, sin patas, sin cabeza, sin piel o sin plumas y también sin vísceras. De esa manera tenemos la parte de lo que es la canal como tal, ¿verdad? ¿Sí? Dijimos que los tejidos, pues tenemos tejido muscular, tejido conectivo, tejido adiposo, de esa manera, ¿verdad? Vamos a ir teniendo la parte de lo que son esos tejidos. Bueno, ¿qué es importante poder ir evaluando? Que la parte de lo que es esa dureza de la carne, ¿sí? Hay 3 tipos de proteína, por ejemplo, ¿sí? Las del tejido conectivo, ahí tenemos elastina, tenemos reticulina, ¿sí? Las miofibriares. Acá en las miofibriares vamos a tener actina, miosina y alguien mencionaba la tropomiosina también, ¿sí? De esa manera. Quiero les voy a repetir. ¿Sí? En la dureza de la carne tenemos 3 tipos de proteínas, por ejemplo. Tejido conectivo, elastina, reticulina. Las miofibriares, actina, miosina y tropomiosina. Y la parte de lo que es el sarcoplasma, ¿sí? Tenemos todas las proteínas sarcoplasmáticas, de esa manera, ¿sí? De esa forma. Y las proteínas más abundantes sarcoplasmáticas es las mioglobinas, de esa manera. Ok. ¿Cómo dijo, ingeniero? La ¿Cómo parte dijo de esta? la parte de lo que es, ¿me escuchan ahí? Las proteínas, ¿sí? Más sarcoplasmáticas, más abundantes es la mioglobina, ¿sí? Gracias. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la proteína más abundante del sarcoplasma o las sarcoplasmáticas? La mioglobina. Muy bien. Listos. Era Ok. una duda. Entonces no le escuché bien cuando dijo de cómo se conformaba la canal, el animal. Ok. En el caso, por ejemplo, dijimos que la canal es el cuerpo del animal. Sin cabeza, sin patas, ¿sí? Sin la parte de lo que corresponde a lo que es las plumas, si fueran las aves, el cuero o la piel, ¿sí? Y sin vísceras. De esa manera vamos a tener la parte de lo que es la canal. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Muy bien, de nada. Muy bien, entonces de esa manera. Ahora, ¿se recuerdan ustedes de qué está compuesta la calidad? Y veamos ahora los factores por los cuales está formada la calidad de la carne. ¿Cuáles serían esos factores? Bien. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? Cachín. ¿Ya te La dormiste, cantidad Cachín? de grasa intramuscular. Ok, puede ser la parte de la calidad ahí. ¿Cachín? Cachín está comiendo. Cachín, El pH, ingeniero. conectame la cámara, Cachín. El pH. El pH, ok. ¿Sí? La consistencia, ingeniero. La consistencia, ok. La edad del animal. La edad del animal. Apareciste, Cachín. Ya vas con el cuarto tiempo de comida, ¿no? Vamos, pues. ¿Cuál decías, Cachín? Decime, Cachín, ¿qué fue lo que pregunté? Recordame porque ya se me olvidó, fíjate. Sobre los aspectos de calidad de la carne. Ok, ¿cuáles son los factores, verdad? Sí, entonces ahí todo lo que, por ejemplo, han comentado está en la parte sensorial, ¿verdad? Sí, eso es importante. La parte nutricional también va a ser importante.
También tenemos todas las partes, lo que son esas condiciones higiénicas, ¿sí? Todas esas condiciones higiénicas de la carne. Y toda la parte tecnológica también. Eso va a ser importante. Cuando hablamos de toda la parte tecnológica, todos esos procesos que puede sufrir, que ustedes hacen mención, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de lo que es el pH, todas esas condiciones en las cuales el animal va a ser sometido previo a su proceso y durante su proceso de sacrificio, ¿sí? Todas esas condiciones, hay un proceso de maduración, no hay un proceso de maduración, todo eso va a estar influido en la parte de lo que es esa calidad, ¿sí? Calidad tecnológica. Esa calidad de la carne pues va a variar, ¿sí? Toda la parte de lo que es la edad, la raza, la parte de lo que es el transporte, condiciones en las cuales ese animal es tratado, todo lo que corresponde a lo que es bienestar animal, todo eso va a influir realmente, ¿sí? Entonces, de esa forma. Algo también importante, lo que les comentaba, la carne debe de pasar por un proceso de maduración para poder realmente evitar el consumo de más cantidad de ácido láctico. Porque lo que yo les decía, si nosotros no maduramos la carne, entonces lo que más estamos consumiendo es toda la parte, ¿sí? De lo que corresponde a lo que es ácido láctico. Muy bien. Vamos a ver el marmoleo. En la parte de lo que es el marmoleo es esa grasa intramuscular, ¿sí? Y ahí estamos hablando de rangos, por ejemplo, rango menor o rango 1 que tiene 1%, el rango 2 va a estar entre un rango, entre 1 a un 2% de grasa, de marmoleo o intramuscular. El rango 3 van a ser de un 2 a un 3%, un rango 4 que va de un 3 a un 4 y un 5 más de un 8. Voy a repetir. Rango 1, un 1%. Rango 2, entre un 1 a un 2. Rango 3, entre un 2 a un 3%. El rango 4, entre un 3 a un 4. Y un rango 5, más de un 8%. Entonces, de esa manera, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la parte de lo que corresponde a esa inspección que debe de sufrir el animal. Decime, Escobar. ¿Se puede repetir el rango 5? Ok, vamos a repetir la parte de lo que son los marmoleos. En el rango 4, de un 3 a un 4. Un rango 5, arriba de un 8. ¿Listos? Ok. Bueno, el animal debe pasar por un proceso de inspección antemortem. ¿Qué consiste esa parte? Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Acá, médico veterinario oficial, MBO, médico veterinario oficial, de un sistema oficial también de inspección de carnes en un rastro. Ustedes me van a decir, pero si los rastros no cumplen con la parte de lo que son esos acuerdos gubernativos, no cumplen con la parte de lo que son esas condiciones, mucho menos van a tener un médico veterinario que inspeccione la parte de lo que es la carne y lo que es el animal. Haga un proceso de inspección ante-mortem y un proceso de inspección post-mortem, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que acá en el país más o menos unos 5 rastros cumplen con esas condiciones de la parte de lo que son los acuerdos gubernativos. Pero deben de tener un médico veterinario oficial. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación es el responsable de velar por el cumplimiento. Entonces, es ese médico veterinario del sistema oficial de inspección de carnes, lo que hace es evaluar el animal vivo, ¿sí? Evalúa el animal vivo. Entonces, ese animal que va a ser sacrificado, antes
de su sacrificio, debe de emitirse un dictamen. Entonces, ese análisis ante mortem o esa inspección ante mortem es para poder realmente emitir un dictamen sobre esa condición en que el animal se encuentra para poder ser llevado y sacrificado. Debemos de tener animales sanos, animales limpios, ¿sí? Animales que se deben de manejar por lotes de esa manera. Acá se está hablando de una inspección de forma visual. Una inspección visual. ¿Qué es lo que pasa? Debe de existir la parte de lo que es un formato en el que se incluyan, por ejemplo, la procedencia de ese animal, la parte de lo que es el número de lotes, la fecha y hora en que está ingresando, la cantidad de animales que componen la parte de lo que es el lote, cuántos animales hay machos, cuántas hembras, la fecha y la hora en que se está haciendo la parte de lo que es la inspección, ¿sí? Si hay animales que son sospechosos, si hay animales que son, que hay necesidad de retirarlos. Entonces, el médico veterinario va haciendo cuadros, ¿sí? Cuadros, cuando yo me refiero a cuadros, es como la parte de lo que corresponde a una guía que le indica la experiencia de él. Por ejemplo, el cuadro de la forma en que va a caminar, bueno, cómo se mueve ese animal. Eso le puede dar pauta a él que el animal puede tener algún dolor, que pueda tener algún problema, un desorden nervioso, o que pueda también tener problemas de respiración, ¿sí? O cómo realmente se comporta ese animal en la postura. Entonces, la conducta que el animal presente, si el animal, por ejemplo, al pararse, el abdomen lo tiene hacia abajo, si no puede, si no levanta la cabeza, por ejemplo, o que no pueda ser capaz de ni levantarse, ¿sí? O que el animal, por ejemplo, camine en círculos. Entonces, todo eso le da pautas al médico veterinario y dice, ah, bueno, este animal tiene cierta ansiedad. Entonces, qué es lo que va a hacer? Continúa su proceso de evaluación y ya tiene otro cuadro en donde va a evaluar esas condiciones patológicas, ¿sí? Ya viene y va a determinar si ese animal, por ejemplo, está deshidratado, si ese animal presenta fiebre, ¿sí? O si tiene, por ejemplo, de la parte de lo que es la respiración o que pueda presentar diarreas, ¿sí? Todo eso, entonces, ¿qué es lo que hace el médico veterinario? Separar ese animal. Y dice, bueno, ese animal no puede llegar al proceso de sacrificio, hay que separarlo, hay que hacerle otras pruebas y puede determinar si realmente pueda estar enfermo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa forma. Luego, hay una inspección post-mortem, ¿sí? O sea, estamos hablando de ese análisis que realiza el médico veterinario a la cabeza, a la canal, a las vísceras, ¿sí? Para poder determinar si ese canal o esa carne o ese músculo, porque no se ha convertido en carne, está o no está disponible para poder ser consumido. Si cumple o no cumple con la parte de lo que es la inocuidad. Entonces va a decir, bueno, este producto no puede continuar con el proceso. Tenemos que separarlo. Y si confirma que esa carne tiene alguna enfermedad, ¿qué es lo que va a pasar? Debe de separarse y en ese momento esa carne debe de pasar por un proceso, ya sea de incinerarlo, ya sea, por ejemplo, de aplicarle algún tipo de colorante. Comúnmente se le puede aplicar creolina, por ejemplo, se le puede aplicar azul de metileno. La idea es dejar esa carne o esa canal
¿sí? En condiciones en que las personas no vengan y la puedan consumir, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, ese inspector, ¿se recuerdan qué es SOIC? ¿Te acordás, Brandon? No sé si me está hablando también, ingeniero, pero es el Sistema Oficial de Inspección de Carnes. Ok, muy bien, ok. Está, ¿verdad? Sistema Oficial de Inspección de Carnes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que qué hace la parte de lo que es el inspector, el médico como tal? Primero, observa la parte visual. Va a ver el órgano. ¿Qué pasa si él a través de su experiencia ve y dice, ah, bueno, este presenta ciertas características que no me convence para poder realmente decir si está o no está apto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Palpa, va a palpar el órgano que está evaluando. Y luego hace cortes, hace incisiones para poder exponer más la parte y poder evaluarla de una mejor manera y poder emitir su dictamen, decir si está o no está apto para poder ser consumido, ¿sí? Pero no solo el inspector va a evaluar los ganglios linfáticos, va a evaluar, por ejemplo, la parte de lo que es la canal, sino que también evalúa todo ese manejo que se le dio al animal. El método de insensibilización, el método de sangrado, la parte de lo que son esas prácticas de higiene, ¿sí? Y en la parte de lo que es el método de insensibilización, ¿qué es lo que sucede con la parte de lo que es el método de insensibilización? La insensibilización o un proceso que se le llama también aturdimiento. La idea es que el animal no sufra, ¿sí? Durante ese proceso de sacrificio. Hay diferentes métodos para poder insensibilizar al animal. Uno de los métodos que comúnmente utilizan es con el hacha, un golpe frontal al animal, ¿sí? El animal viene y pierde sentido, pierde conocimiento. Pero no deben de pasar más de 60 segundos para poder provocar el proceso de sangrado. ¿Por qué? Porque si no el animal va a volver a recuperar ¿y qué es lo que va a suceder? Va a sufrir. Entonces, no más de 60 segundos para que el animal siga inconsciente, para poder hacer este proceso de desangrado, ¿sí? Ok, entonces venimos. Ese golpe frontal. Otro, shock eléctrico, ¿sí? El shock eléctrico. Otro que también es utilizado es la parte de lo que corresponde a lo que es la puntilla en las vértebras. La colocan acá en la parte de lo que es las reses. Otro método que también se utiliza para poder hacer ese proceso de insensibilización es el perno cautivo. Se agarra con una pistola de viento y se le coloca al animal, muy utilizado en reses. Y el otro método que también se utiliza... Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese método? Dijo, disculpe. ¿Cuál método? El del que utilizan una pistola de aire, si no estoy mal. Ajá, eso se le llama el perno cautivo, ¿sí? O una pistola de viento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera. El otro es con gases. Se utiliza CO2, de un 50 a un 60% de CO2, ¿sí? Y también hay algunas personas, como los judíos, no consumen carne si la carne no, o el animal no fue sacrificado de una forma en la que se decapitado. Entonces, de esa manera lo podemos ver. Tiempo. ¿Cuál es el tiempo después de la insensibilización? 60 segundos para el desangrado. 60 segundos. Ajá. No más, ¿verdad? Sí, no más de eso, ¿verdad? Porque si no, eso me va a provocar algún tipo de problema. Muy bien, vamos a ver un método